Hola, bienvenidos a Ventana Education. Mi nombre es Mariano Brun. Hoy vamos a analizar al ETF que representa al índice primario de la economía de los Estados Unidos, que es el S&P 500. El ETF que representa al S&P 500 se llaman los Spiders. Técnicamente es un claro reflejo del comportamiento del índice en una menor escala, aproximadamente un 10%. Es el valor del ETF con respecto al valor del índice. Entonces, técnicamente nosotros vamos a utilizar cinco elementos como para que usted pueda identificar claramente en qué condiciones se encuentra la economía estadounidense o el índice primario que es el S&P 500. Nosotros tenemos esta primicia, nuestro primer elemento, que indica que el precio es la única verdad. Asumamos que usted no sabe absolutamente nada de análisis técnico, no conoce cómo funciona el mercado, no sabe qué es lo que va a suceder en el futuro dentro de la economía estadounidense. Vamos a hacer un pequeño estudio para ubicarnos desde el aspecto, observando los últimos 3 años de la economía y trabajaremos observando los cronogramas internos y acercándonos en esa ventana de tiempo para ver qué es lo que puede llegar a ser el mercado en las próximas sesiones, en los próximos 2, 3, 5 días. ¿Le parece? Hagamos una lectura del comportamiento del precio utilizando estos 3 elementos. Primero que nada, nosotros observamos que normalmente en el mercado pueden ocurrir 3 cosas. Primero, ¿quién está en control del precio? Y ahí lo llamamos o un movimiento dominante o un movimiento de corrección. Y cuando está por cambiar de guardia, cuando está por cambiar de dirección, a esa área la llamamos un área de pivot. Permítame que le explique. Si aquí técnicamente nosotros vemos las figuras blancas, en general nos damos cuenta que el precio se dirige al alza. Entonces podemos decir que los compradores, los bulls, la demanda está en control en el mercado. Hasta que llegó a una zona que llamamos el área de pivot, porque allí hubo un cambio de guardia. Vemos que cambian de figuras blancas a figuras negras. Entonces técnicamente este movimiento que está aquí es un movimiento de corrección. Entonces, ya aquí aplicamos rápidamente estos 3 elementos. Movimiento dominante, área de pivot, movimiento de corrección. Entonces, apliquemos esta lectura a las gráficas de precios, al comportamiento del ETF que representa el S&P 500 y nos estamos dando cuenta de que desde este momento, desde esta área, que técnicamente hablando es un área de pivot, los precios en general fluctuaron al alza. Entonces nos encontramos un nivel máximo de cotización en estos niveles aquí arriba, que fue cuando comenzó a principios del año 2020 el inconveniente que tuvimos y que tenemos aún, que es el coronavirus. Cuando llegó esa pandemia, encontramos fuertes noticias que entraron al mercado, la economía se debilitó y tuvimos presión de venta, es decir, los vendedores entraron en control del precio en general en los mercados. Entonces, lo podemos ver con un simple golpe visual, por eso claramente nosotros hablamos de que el precio es la única verdad, el precio no miente, el precio es real. Si usted va a tomar una decisión para actuar en los mercados, en alguna área de precio usted va a ir a adquirir sus shares o las va a ir a vender. Básicamente es eso, por eso es tan importante aprender a leer el precio, utilizando análisis técnico, una de las filosofías principales al momento de analizar los mercados. La otra filosofía es el análisis fundamentalista. Técnicamente hablando, ahora nos encontramos, observemos, frente a un movimiento bullish, un movimiento donde los compradores están en control en general y estamos en un movimiento dominante alcista, un movimiento dominante en que los compradores están en control del precio. La pregunta que usted debe realizarse es, ¿hasta cuándo los compradores van a tener esta personalidad de llevar los precios a niveles más altos? Por el momento,
nosotros lo podemos predefinir algunas áreas, ya lo tenemos marcado, ya sabemos técnicamente dónde nos vamos a enfocar y cómo vamos a ver cómo reacciona el precio en esa área de precio específicamente, cómo reacciona el comportamiento del mercado frente a esas áreas de precios, pero técnicamente yo lo que quiero ahora es trazar una pequeña línea. Voy a trazar una pequeña línea en este tope aquí arriba, ¿ok? Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque el mercado viajó desde este punto o desde este pivot, donde realizó toda esta caída, y ahora está avanzando y se está recuperando casi en un 100%, no en toda su totalidad, pero estamos cerquita de alcanzar esa línea. Esa es nuestra primera meta hasta el momento. Entonces, podemos definir que las vías o la dirección del mercado para los próximos días, las próximas sesiones, 1 o 2 semanas, no sé si llega a 2 semanas, tendremos todavía continuidad alcista. Entonces, la idea nuestra es entrar al mercado, analizar sus condiciones, observar cómo se comporta, entender en qué condiciones se encuentra, para nosotros poder determinar qué es lo que va a suceder en el mercado en las próximas sesiones. Entonces, aquí entramos a un cronograma interno y podemos observar claramente lo que es un movimiento dominante alcista. Vemos los precios dirigirse al alza en general, y también encontramos zonas donde los precios han corregido, es decir, han bajado en sus niveles de cotización, lo vemos claramente, el precio no miente, el precio es real, y desde estas zonas que nosotros llamamos áreas de pivots. ¿Qué es un área de pivot? Marco la pausa. ¿Qué es un área de pivot? No tengo ni idea. Ok, yo le explico. Un área de pivot es donde finaliza un movimiento dominante alcista y comienza su corrección. También un área de pivot es un área donde finaliza la corrección y comienza nuevamente un movimiento dominante. En este caso es un movimiento dominante alcista. Entonces estamos esperando, observar, queremos ver qué sucede en los Spiders, que recuerden es el ETF que representa el S&P 500, y si usted quiere operar al índice directamente, deberá hacerlo a través de este instrumento que se llaman los Spiders. Por supuesto, nosotros no estamos hablando aquí ni de comprar ni de vender, estamos hablando de aprender a leer el comportamiento del precio. El precio no miente, el precio es real. Si usted quiere saber qué va a suceder en la economía, en el mercado en general, en las próximas sesiones, podemos observar el comportamiento de este instrumento que es el ETF que representa el S&P 500 llamado los Spiders. Ahora, técnicamente estamos viendo aquí de que estamos frente a un movimiento alcista, donde los bulls llevan los precios al alza y nos enfocaremos y veremos qué sucederá con el precio en este nivel, aquí, y luego veremos a ver dónde él va a crear su área de pivot. Lo marco por aquí y técnicamente en lo que nos vamos a enfocar en las próximas sesiones es en lo siguiente y prestemos atención. Aquí vemos todas figuras blancas en general, no tenemos figuras negras. Entonces técnicamente nosotros, los traders de Ventana, estamos preparados para encontrar alguna zona donde los precios tal vez se comporten de esta manera, donde aparecen figuras negras, figuras bearish, figuras donde hay un poco de presión de venta y donde ciertos participantes del mercado comienzan a tomar ganancias, y eso es lo que pretendemos ver en las futuras sesiones. Por aquí aparecerán las figuras negras. No estoy diciendo que los precios van a bajar.
en su totalidad contra este movimiento. No, simplemente que las figuras negras me van mostrando cierto agotamiento de este movimiento y veremos si encontraremos alguna corrección o algún movimiento contrario. Primero deberá crear el pivot y luego volveremos nuevamente a visitar, técnicamente hablando, posiblemente este tipo o esta área aquí en los mercados en el futuro. Allí nos enfocaremos, allí estaremos observando y para que podamos encontrar toda esta situación y usted la pueda interpretar, le sugiero que vea esta clase nuevamente. Recuerde, encontramos un movimiento dominante, encontramos un nivel de corrección, encontramos otro movimiento dominante que está formándose, pero no hemos visto figuras negras todavía aquí en estas sesiones. Entonces posiblemente lo encontraremos, posiblemente en el futuro tendremos otro gap up y allí ese movimiento dominante estará por culminar, estará por terminar. Muchas gracias por su tiempo, los veo en la próxima clase, los veo en las próximas sesiones. Muchas gracias.